El frío de la sierra de Oaxaca cala hasta los huesos mucho antes de que el primer rayo de sol se atreva a despuntar por el horizonte. Para Mateo Vargas, este frío era una constante, el primer saludo de un día que sería idéntico al anterior y con toda seguridad al siguiente. A sus 45 años el cuerpo ya le empezaba a pasar factura, un dolor sordo en la espalda baja y una rigidez en los nudillos que el calor del comal apenas lograba mitigar. Se movía en la penumbra de su cocina de Nuntin, adobe, un espacio impregnado por el aroma sagrado del maíz, del chile y de las especias secretas que su madre le había enseñado a moler en el metate de piedra volcánica, una herencia tan pesada y valiosa como las memorias que guardaba de ella. El silencio era su compañero, roto únicamente por el siseo del vapor escapando de la gran olla tamalera y el suave murmullo de sus propias oraciones a San Judas Tadeo, el santo de las causas imposibles. Su triciclo, un viejo armatoste de metal que rechinaba con cada pedalazo, esperaba pacientemente en el patio, era más que un simple vehículo, era una extensión de sí mismo, el legado de su familia y el testigo mudo de su vida entera. La pintura original, de un azul que alguna vez fue vibrante, ahora se escondía bajo capas de óxido y remiendos, pero Mateo lo cuidaba con la devoción de un feligrés a su santo. Cada mañana lo cargaba con una precisión ritual, la olla humeante de tamales de mole, de rajas y de dulce, envuelta en gruesos paños para conservar el calor, y el recipiente de atole champurrado. Este triciclo había recorrido las calles de Santa Cecilia de la Sierra por más de 30 años, primero con su madre al manubrio y ahora con él. Conocía cada bache, cada piedra suelta, cada atajo polvoriento que conectaba el pequeño pueblo con las rancherías dispersas. Era su mundo, un universo de 3 ruedas y un radio de no más de 10 kilómetros. Santa Cecilia de la Sierra era un pueblo que se aferraba a la existencia con la terquedad de un cactus en el desierto. Sus casas de adobe y techos de lámina parecían fundirse con los tonos ocres del paisaje, y el polvo de los caminos sin pavimentar lo cubría todo con una fina capa de resignación. Hubo tiempos mejores, de eso hablaban los viejos sentados en la plaza, tiempos en que las cosechas eran buenas y el dinero fluía. Ahora, la pobreza era una plaga silenciosa que secaba la alegría y empujaba a los jóvenes a buscar fortuna en el norte, dejando atrás un eco de ausencia. La iglesia, con su campanario solitario y su fachada descarapelada, seguía siendo el corazón del pueblo, un corazón que últimamente latía con una lentitud preocupante, como si estuviera a punto de detenerse por completo. La vida se había vuelto una letanía de carencias, una espera paciente por un milagro que nunca llegaba. En este escenario de lento desvanecimiento, Mateo Vargas era una figura tan constante como invisible. Todos en el pueblo lo conocían, o creían conocerlo. Lo saludaban con un «Buenos días, don Mateo», o «¿De qué los trae hoy, jefe?», pero sus ojos rara vez se detenían en él. Era parte del mobiliario, un elemento más del paisaje matutino. Sin embargo, detrás de su apariencia simple y su hablar pausado, se escondía una mente aguda, una inteligencia práctica forjada en la observación diaria. Desde su triciclo, Mateo era un confesor sin sotana. Escuchaba las quejas por la sequía, los lamentos por los hijos ausentes, las pequeñas alegrías de un nuevo nacimiento. Comprendía la naturaleza humana en su estado más puro y vulnerable, y entendía la geografía de su tierra no por los mapas, sino por las historias que cada colina y cada arroyo seco podían contar. Se sentía subestimado, pero no le guardaba rencor a nadie. Era simplemente el orden de las cosas. La motivación que anclaba a Mateo a esa rutina, a esa vida de sacrificio silencioso, era la salvación de las fiestas patronales de San Judas Tadeo. No era una simple celebración, era el alma misma del pueblo. Durante una semana, Santa Cecilia se transformaba. La música de banda retumbaba en el valle, el olor a comida inundaba el aire, y los fuegos artificiales pintaban el cielo nocturno. Lo más importante era que durante esos días los hijos ausentes regresaban. Las familias se reunían, el comercio florecía y la fe de la comunidad se renovaba con una fuerza palpable.
Las fiestas eran la prueba de que, a pesar de todo, seguían vivos, de que su identidad no se había perdido en el polvo del olvido. Eran la promesa de que al menos una vez al año, la alegría le ganaría la batalla a la desesperanza. Este año, sin embargo, la tradición de 150 años se había topado con un muro insalvable. La crisis económica había sido demasiado severa, las cooperaciones demasiado escasas. Mateo recordaba con una claridad dolorosa el momento, apenas unas semanas atrás, durante la misa dominical. El padre Francisco, un hombre anciano de hombros encorvados tanto por la edad como por el peso de su rebaño, se paró frente al altar con una expresión de profunda congoja. Con la voz quebrada, anunció lo impensable. Por primera vez en la historia viva del pueblo, las fiestas de San Judas Tadeo quedaban canceladas. Un silencio denso, pesado como una lápida, cayó sobre la congregación. Fue un golpe devastador, la confirmación de que habían tocado fondo. Para Mateo, la noticia fue como una puñalada en el alma. La muerte espiritual de Santa Cecilia se sentía inminente. El peso de esa cancelación era, para Mateo, profundamente personal. En su lecho de muerte, su esposa Alma le había hecho prometer una sola cosa. Rodeada por el resplandor de los fuegos artificiales de la última fiesta que vieron juntos, ella le había tomado la mano y le había dicho con un hilo de voz: «Prométeme, viejo, que mientras tú vivas, San Juditas siempre tendrá su fiesta. No dejes que muera la alegría». Esa promesa se había convertido en su evangelio personal, un mandato sagrado que ahora se sentía incapaz de cumplir. Cada mañana, al pasar frente a la iglesia silenciosa, sentía el peso de su fracaso. El rostro desolado del padre Francisco y el recuerdo de la voz de su esposa se mezclaban en un tormento silencioso que lo acompañaba en cada pedalazo, en cada tamal que vendía. Se sentía un traidor a su fe, a su pueblo y, sobre todo, al amor de su vida. Esa mañana, mientras terminaba de acomodar la pesada olla en la plataforma de su triciclo, el vapor formando una nube efímera en el aire, helado. La desesperación era una presencia física. Se subió al asiento sintiendo el metal frío a través de la tela del pantalón. El rechinido familiar de los pedales pareció sonar más lastimero que de costumbre. Era solo un vendedor de tamales, un hombre común enfrentado a un problema de dimensiones divinas. ¿Qué podía hacer él? Se puso en marcha, enfilando por el camino de terracería que usaba como atajo, una ruta solitaria que serpenteaba entre mezquites y nopales. Avanzaba absorto en su miseria, sin la menor sospecha de que el destino, en su infinita y a veces cruel ironía, estaba a punto de ofrecerle una respuesta, una oportunidad tan milagrosa como aterradora, a la vuelta de la siguiente curva. El sol comenzaba a derramar una luz tímida y anaranjada sobre las cumbres, dibujando siluetas alargadas y fantasmales de los cactus y los matorrales. El camino seguía solitario, un lazo de tierra compactada en medio de la inmensidad. Mateo pedaleaba con una cadencia mecánica, la mente perdida en un laberinto de preocupaciones sin salida. El peso del triciclo era el peso de su propia impotencia. Fue entonces cuando lo vio. A unos 200 metros, donde el camino se retorcía como una serpiente, una mancha oscura y antinatural rompía la monotonía del paisaje. No era una roca, ni un animal, era algo anguloso, inmóvil y fuera de lugar. Un escalofrío instintivo le recorrió la espalda, una alarma ancestral que se activa en los lugares solitarios cuando la rutina se quiebra. Redujo la velocidad, el chirrido de los frenos, una profanación en el silencio matutino. Su corazón, que hasta entonces latía al ritmo lento de su pedaleo, comenzó a acelerar. La forma se hizo más clara a medida que se acercaba. Era una camioneta, una de esas negras, lujosas y con vidrios polarizados que anuncian problemas, de las que a veces pasaban a toda velocidad, levantando nubes de polvo, sin detenerse jamás en Santa Cecilia. Estaba estrellada de frente contra un corpulento árbol de mezquite, el capó arrugado como un papel. Un hilo de vapor todavía se elevaba del motor destrozado, mezclándose con el aire frío de la mañana. El silencio en ese punto era diferente, más denso, cargado de una energía siniestra. El instinto primario,
el que le había permitido sobrevivir 45 años en un mundo que no regala nada, le gritaba que diera la vuelta, que se perdiera por donde vino y borrara la imagen de su mente. Pero una fuerza más poderosa, una mezcla de curiosidad y un extraño presentimiento, lo mantuvo anclado al suelo con los pies firmes sobre los pedales. Se bajó del triciclo, dejándolo como una barrera precaria entre él y la escena. Cada paso que daba sobre la tierra suelta parecía resonar en todo el valle. La puerta del conductor estaba entreabierta, vencida por el impacto. Al asomarse, conteniendo la respiración, lo vio. Un hombre, vestido con un traje caro que contrastaba absurdamente con el entorno rústico, yacía sobre el volante. Un hilo de sangre seca le bajaba por la sien. Un enjambre de moscas ya había comenzado su trabajo macabro, zumbando con una indiferencia obscena. El aire olía a gasolina, a aceite quemado y a algo más. Un olor metálico y dulzón que le revolvió el estómago. Con el corazón martillándole en los oídos, su mirada se desvió hacia el asiento del copiloto. Otro hombre, igual de bien vestido, lo miraba con los ojos vidriosos y abiertos, una expresión de sorpresa congelada para siempre en su rostro. Esto no había sido un accidente. El pánico era una ola helada que amenazaba con paralizarlo. Quería correr, gritar, pero ningún sonido salía de su garganta. Fue entonces cuando, en un último y morboso vistazo al interior del vehículo de la muerte, sus ojos se fijaron en el asiento trasero. Allí, recostado sobre el cuero negro, había un maletín de metal. El impacto lo había hecho saltar y el cierre estaba roto. Una de las esquinas se había abierto ligeramente, lo suficiente para dejar escapar una visión que desafiaba toda lógica en ese rincón olvidado del mundo, el borde de un fajo de billetes verdes, con el rostro inconfundible de un presidente estadounidense mirándolo fijamente. Eran dólares, una cantidad que ni siquiera se atrevía a imaginar. El mundo pareció detenerse, el zumbido de las moscas y el latido de su propio corazón, los únicos sonidos existentes. Un terror aún más profundo lo invadió al reconocer un detalle. En el cuello de la camisa del hombre muerto, en el asiento del copiloto, bordado con un hilo plateado, había un pequeño halcón en picada. La insignia, el símbolo de los halcones de la sierra. El nombre era un veneno que se susurraba en las cantinas, una leyenda de violencia y poder que controlaba todo en la región. Eran un brazo del cártel de Sinaloa, conocidos por su eficiencia y su crueldad sin límites. Este no era dinero de un negocio cualquiera, era dinero del diablo, manchado de sangre y marcado con una propiedad ineludible. Tocarlo, incluso mirarlo, era firmar una sentencia de muerte. Su mente gritaba, una voz de pura lógica y supervivencia que le ordenaba huir, volver a su vida invisible, olvidar el color de ese dinero y el emblema del halcón. Pero la voz de la supervivencia luchaba contra otra, más desesperada y seductora. La imagen del rostro desolado del padre Francisco inundó su mente. La promesa hecha alma bajo un cielo de fuegos artificiales. El silencio deprimente de la plaza de su pueblo. ¿Era esto una trampa del demonio o un milagro de San Judas Tadeo? La línea entre ambas cosas se había vuelto peligrosamente delgada. Con una mano que temblaba incontrolablemente, se acercó a la puerta trasera y la abrió. El maletín estaba ahí, a su alcance. Lo tomó. Pesaba, no solo por el dinero, sino por el destino que contenía. Lo depositó en el suelo polvoriento y con un esfuerzo que le pareció sobrehumano, forzó el cierre roto. La tapa se abrió de golpe, revelando hileras y hileras de fajos de billetes de $100, ordenados con una pulcritud casi insultante. El aire pareció faltarle. $300,000, calculó su mente a una velocidad vertiginosa, el equivalente a una vida de vender tamales, más que suficiente para salvar no solo la fiesta, sino al pueblo entero por un año. El dinero estaba allí, sin testigos, en medio de la nada, junto a dos hombres que ya no lo necesitaban. La moralidad, la honestidad que había regido cada uno de sus días, se hizo añicos contra la roca de la desesperación. En su mente, trastornada por el miedo y la fe, la decisión, floreció no como un robo, sino como un acto de justicia divina, una expropiación sagrada.
No estaba robando a unos hombres, estaba aceptando la ofrenda que su santo patrón le estaba enviando. Era una prueba, el desafío más grande de su vida, y en ese instante, bajo el sol naciente de Oaxaca, Mateo Vargas, el vendedor de tamales, tomó el maletín. Con el maletín en las manos, el mundo de Mateo se redujo a ese objeto metálico y frío. Pesaba una enormidad, un ancla que lo arrastraba a una profundidad desconocida y aterradora. Por un instante fugaz, la tentación de arrojarlo de vuelta al interior del vehículo fue abrumadora. Dejarlo allí, junto a sus dueños muertos, y correr. Correr hasta que sus pulmones ardieran y el recuerdo de esa mañana se convirtiera en una pesadilla borrosa. Miró el rostro del halcón bordado en la camisa del copiloto y un sudor helado le recorrió la nuca. Sabía que no estaba simplemente sosteniendo dinero, estaba sosteniendo la ira de hombres para quienes la vida humana tenía menos valor que una sola bala. La cordura le suplicaba que huyera, que volviera a ser el hombre invisible, el tamalero que nunca había visto nada. Pero entonces, como un contrapeso a ese terror paralizante, la imagen de la iglesia de Santa Cecilia se materializó en su mente. Vio las bancas vacías, el altar desnudo, la expresión de derrota en los ojos del padre Francisco. Escuchó el eco de la promesa que le hizo a Alma, una promesa que ahora sentía como un hierro candente en el pecho. Era cobardía o prudencia lo que le pedía huir. Y no era una forma de fe, aunque fuera una fe retorcida y desesperada, aceptar este regalo. Levantó la vista al cielo, buscando una señal en las nubes que se teñían de rosa. No era un robo, se dijo a sí mismo, tratando de que la mentira sonara a verdad en su propia cabeza. Era una recuperación. Este dinero, nacido del pecado y la sangre, se purificaría en las manos de su pueblo. Sería transformado en música, en cohetes, en comida, en la risa de los niños. Él no era un ladrón, era un instrumento. El miedo, sin embargo, no se dejaba engañar tan fácilmente. El sonido de un motor a lo lejos, probablemente un campesino yendo a su milpa, le provocó un respingo que casi le hace soltar el maletín. Estaba expuesto. Cada segundo que pasaba en ese lugar era un riesgo mortal. Tenía que ocultar el dinero, hacerlo desaparecer. Pero, ¿dónde? Su mirada frenética recorrió el desolado paraje y no encontró más que polvo y espinas. Entonces, sus ojos se posaron en su triciclo, su fiel y humilde triciclo, tan ordinario, tan parte del paisaje como un nopal. Nadie, en su sano juicio, buscaría una fortuna en el carro de un tamalero. La idea era tan absurda que resultaba genial. Era su única opción, el escondite perfecto a plena vista. La normalidad sería su camuflaje. Actuar se convirtió en un imperativo. Con movimientos torpes y presurosos, se acercó al triciclo y abrió la tapa del gran compartimento metálico. El vaho caliente y el olor familiar a masa de maíz y mole lo golpearon, un aroma de honestidad que ahora se sentía como una acusación. Con un esfuerzo que le tensó los músculos de la espalda, levantó la pesada olla de tamales, el metal quemándole las manos a través del trapo, y la colocó con cuidado en el suelo. Por un momento, miró el fondo vacío del compartimento, su santuario de trabajo ahora profanado. Luego, depositó el maletín de metal en el fondo. El choque sordo del maletín contra la lámina fue el sonido de un pacto que se sellaba. El frío y duro metal de la muerte y el crimen ahora yacía en el corazón de su sustento. El siguiente paso fue borrar la evidencia de su acto. Tomó los paños gruesos y limpios que usaba para aislar el calor, los mismos que su madre había bordado hacía décadas, y cubrió el maletín con ellos, creando una falsa base. Después, con un cuidado infinito, volvió a levantar la olla humeante y la asentó sobre las telas, encima del tesoro maldito. El peso de la olla ayudaba a que todo pareciera normal, inamovible. Ajustó un par de trapos más a los lados, asegurándose de que nada se moviera o sonara sospechoso. Cualquiera que abriera la tapa solo vería lo de siempre, una enorme olla de tamales lista para vender. Su modesto negocio se había convertido en una fachada, su rutina diaria en una coartada. La transformación era tan completa como aterradora. Cerró la tapa del compartimento. El clic metálico del pestillo
resonó en el silencio de la sierra, como el cerrojo de una celda. En ese preciso instante, supo que ya no había vuelta atrás. Había cruzado un umbral invisible, una frontera moral de la que jamás podría regresar. Ya no era Mateo Vargas, el tamalero de Santa Cecilia. Ahora era un hombre con un secreto que podía costarle la vida, un ladrón que se creía un salvador, una extraña calma, la serenidad que sigue a las decisiones irrevocables, descendió sobre él. El pánico se había disuelto, reemplazado por una determinación fría y afilada. Lo hecho estaba. Ahora solo quedaba enfrentar las consecuencias, fueran las que fuesen. Se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano, dejando una mancha de polvo. Echó una última mirada a la camioneta destrozada, una tumba de lujo abandonada bajo el sol naciente. Hizo la señal de la cruz, un gesto ambiguo que no supo si era por el descanso de las almas de los muertos o por la salvación de la suya. Luego, sin vacilar más, se montó en su triciclo. El peso era distinto, ahora no solo por los kilos de metal y papel, sino por el peso de la conciencia. Comenzó a pedalear, alejándose de la escena del crimen y de su vida anterior. Cada pedalazo lo llevaba más cerca de Santa Cecilia, pero más lejos del hombre que había sido. Se dirigía a su pueblo no como su sirviente de siempre, sino como su improbable y aterrorizado benefactor, sellando su destino con cada vuelta de las ruedas. El acto Prinú había concluido. La cacería estaba a punto de comenzar. Mateo regresó a las calles de Santa Cecilia, justo cuando el pueblo despertaba por completo. El sol ya calentaba, disipando los últimos vestigios de la neblina matutina. Se forzó a sí mismo a entrar en el personaje que había interpretado toda su vida, pregonando su mercancía con una voz que intentaba sonar despreocupada. «Tamales, tamales calientitos, lleve sus tamales de mole, de rajas», gritaba, cada palabra un esfuerzo de actuación. Saludaba a los vecinos con un movimiento de cabeza, una sonrisa forzada pegada a su rostro. Se sentía como un impostor, un actor en el escenario de su propia vida. El peso en la parte trasera del triciclo era un secreto ardiente, una brasa que amenazaba con consumir su frágil compostura. Cada mirada, cada saludo casual, se sentía como una acusación. Necesitaba llegar a casa, descargar esa carga maldita antes de que su voluntad se quebrara. A kilómetros de distancia, en una hacienda amurallada que servía como centro de operaciones, la ausencia de una llamada era una anomalía que no pasaba desapercibida. El cuchillo, un hombre cuya delgadez contradecía la brutalidad de su reputación, miraba su teléfono con una irritación creciente. Sus hombres, encargados de una transacción de rutina, debían haberse reportado hacía una hora. En el mundo de los halcones de la sierra, el silencio no era oro, era una alarma de problemas. La disciplina y la comunicación eran los pilares que sostenían el imperio de El Gavilán. Un retraso podía significar un error, y un error se pagaba caro. Con un gesto seco marcó el número de un halcón, un vigilante apostado en una colina con vista a la carretera que sus hombres debían haber tomado. La pregunta fue corta y directa. ¿Novedades? Una vez en la seguridad de su pequeño patio trasero, la fachada de normalidad de Mateo se derrumbó. Trabajaba con la energía frenética del pánico, moviendo el triciclo hasta un rincón oculto por la sombra de un pirul. Allí, cubierto de maleza y casi olvidado, se encontraba un viejo pozo, seco, un vestigio de la época de sus abuelos sellado con una pesada losa de piedra. Con un esfuerzo que le dejó sin aliento, logró deslizar la tapa. El olor a tierra húmeda y a tiempo estancado emergió de la oscuridad. Vació el compartimento del triciclo, sacando el maletín. Lo abrió una última vez, casi para asegurarse de que la locura de la mañana había sido real. La visión de los fajos de dólares seguía siendo un golpe para los sentidos. Separó una tercera parte del dinero, unos $100,000, y los metió en una caja de zapatos que guardaba para chunches viejos. El resto del dinero, la mayor parte de la fortuna, lo metió en una bolsa de lona resistente. Ató la boca de la bolsa con un trozo de lazo y, tras asegurarse de que no hubiera nadie observando, la bajó con cuidado hacia la negrura del pozo. El sonido suave de la lona al tocar el fondo de tierra fue el más tranquilizador que había escuchado en horas.
Volvió a colocar la pesada losa en su lugar, sudando profusamente, y luego se dedicó a camuflar su trabajo, apilando piedras sueltas y ramas secas sobre la tapa, hasta que el pozo volvió a parecer una simple pila de escombros. El tesoro principal estaba a salvo, enterrado en las entrañas de su propiedad. Ahora quedaba la parte más delicada de su plan: plantar la semilla del milagro, entregar la ofrenda a San Judas. La respuesta a la pregunta de «el cuchillo» llegó a través de un teléfono barato. La voz del joven halcón, temblorosa por el miedo. «Patrón, hay una camioneta negra. Está estrellada contra un árbol en la curva del arroyo seco». El cuchillo no necesitó más detalles. La descripción del lugar coincidía con la ruta. «No te acerques, no toques nada. Quiero un reporte de cualquier vehículo que haya pasado por ahí en las últimas 2 horas», ordenó con una frialdad que helaba la sangre. Colgó y, sin perder un segundo, movilizó a su gente. 2 camionetas pick-up, sin insignias pero con hombres fuertemente armados en su interior, salieron de la hacienda levantando una estela de polvo. La maquinaria de respuesta del cártel, eficiente y despiadada, se había puesto en marcha. La cacería había comenzado oficialmente. Mateo esperó a la hora de la siesta, ese momento sagrado en los pueblos calurosos en que el mundo parece detenerse. Con las calles desiertas y el sol en su punto más alto, se deslizó fuera de su casa. Llevaba la caja de zapatos debajo de su poncho, el corazón latiéndole con la fuerza de un tambor de guerra. Se movió sigilosamente por callejones traseros que conocía como la palma de su mano, evitando la plaza principal. La iglesia estaba en silencio, sus grandes puertas de madera abiertas como una invitación. Entró. El aire fresco y el olor a cera e incienso lo envolvieron, un santuario de paz que él estaba a punto de violar con su secreto. Avanzó por la nave vacía hasta el viejo confesionario de madera tallada, un lugar de verdades y perdones. Mientras Mateo cometía su acto de piedad y crimen, el equipo de recuperación de los halcones llegaba a la escena. No eran policías buscando pistas, eran lobos buscando al responsable. Confirmaron las identidades de los muertos y la causa. Disparos de alta potencia, un trabajo profesional. El vehículo fue revisado con una eficiencia metódica. Faltaba lo más importante. El dinero no está, patrón. El maletín no está. Fue el informe que subió por la cadena de mando hasta llegar al hombre en la cima, el Gavilán. Para él, la muerte de 2 de sus hombres era un contratiempo, una pérdida de activos. Pero el robo, el descaro de que alguien, un don nadie, se atreviera a tomar lo que era suyo, era una afrenta personal. Era una grieta en la armadura de miedo y respeto que había construido, una grieta que debía ser sellada con sangre. Dentro de la penumbra del confesionario, Mateo actuó con rapidez. Abrió la pequeña puerta del lado donde se sentaba el sacerdote para escuchar las confesiones. El espacio era reducido y olía a madera vieja. Colocó la caja de zapatos en el pequeño asiento y puso encima el trozo de papel con su mensaje tembloroso: para San Judas y para el pueblo de Santa Cecilia. No firmó. No había necesidad. El milagro debía ser anónimo. Cerró la puerta con un cuidado infinito, como si temiera despertar a los santos que dormían en los retablos. Luego, sin mirar atrás, salió de la iglesia tan sigilosamente como había entrado, un fantasma dejando tras de sí una fortuna que encendería la mecha de la salvación o la destrucción de su pueblo. Se sentía a la vez un pecador y un santo. La orden de El Gavilán fue emitida con una calma aterradora a través de un teléfono encriptado. Quiero al que hizo esto. No me importa el dinero. Quiero al ladrón. Denle la vuelta a cada piedra de esa sierra. Activen a todos los halcones. Pregunten en cada tienda, en cada cantina. Alguien vio algo. Alguien sabe algo. Busquen cualquier cosa fuera de lo normal. Quiero que lo encuentren. Y quiero que su nombre se convierta en una advertencia. La red de informantes del cártel, tejida a lo largo de años con dinero y miedo, se activó al instante. Ojos y oídos se abrieron en cada pueblo, en cada ranchería. Sin saberlo, Santa Cecilia de la Sierra acababa de ser colocada bajo el microscopio de la organización criminal más peligrosa de la región. La cacería silenciosa había comenzado.
Fue el sacristán, un joven flacucho y temeroso de Dios, quien encontró la caja. Pensando que era basura olvidada, estuvo a punto de tirarla, pero el peso inusual lo detuvo. Se la llevó al padre Francisco, quien la abrió en la soledad de su oficina, un cuarto lleno de libros viejos y el olor a cera de vela. Al ver los fajos de dólares, su primera reacción fue de incredulidad. Pensó que era una broma de mal gusto. Luego, al leer la nota escrita con caligrafía infantil, un escalofrío recorrió su anciano cuerpo. «Un milagro», susurró, pero su mente, vieja y conocedora de las maldades del mundo, sospechó de inmediato la verdadera naturaleza de ese dinero. Era una fortuna del diablo, una tentación enviada para probarlo. Se arrodilló frente a su crucifijo, el corazón en un puño, debatiéndose entre la moralidad estricta de su fe y la necesidad desesperada de su rebaño. La lucha interna del padre Francisco duró toda la noche. ¿Podía usar dinero manchado de pecado para un propósito sagrado? ¿No estaría convirtiéndose en cómplice de un crimen terrible? Pero cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros de su gente, marcados por la pobreza y la desesperanza. Veía la fe que se apagaba, la tradición que moría. Al amanecer, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño y la angustia, tomó una decisión. Dios, en su infinita sabiduría, escribía derecho con renglones torcidos. Él no sería juez, sino administrador de la providencia. Convocó a la gente en el atrio de la iglesia y con una voz que temblaba de emoción, anunció la noticia. Un benefactor anónimo, un alma devota, había donado los fondos para las fiestas. Santa Cecilia celebraría a su santo patrón como nunca antes. La reacción fue una explosión de júbilo que sacudió los cimientos del pueblo. Los gritos de alegría y los vivas a San Judas Tadeo resonaron en todo el valle. La incredulidad se transformó en una fe renovada y febril. En cuestión de horas el pueblo entero era un hervidero de actividad. Se formaron comités para la música, los cohetes, la comida. El dinero, lavado a través de la autoridad moral del sacerdote, fluyó hacia los pequeños negocios. Se contrató a la mejor banda de la región, se encargó un castillo de fuegos artificiales más grande que el de la capital del estado y se comenzó a pintar la fachada de la iglesia. Santa Cecilia, un pueblo moribundo, resucitó con una vitalidad repentina y desbordante. Para Mateo, que observaba todo desde la distancia, esta alegría era una tortura. Su milagro había funcionado, pero había encendido un faro que atraería a los monstruos que acechaban en la oscuridad. La noticia de un pueblo olvidado que de repente nadaba en la abundancia viajó rápido. En la sierra no hay secretos. La información transportada por vendedores, viajeros y sobre todo por la red de halcones del cártel llegó a oídos de El Gavilán. Una fiesta extravagante en un lugar como Santa Cecilia era una anomalía, una nota discordante en la sinfonía de control y miseria que él dirigía. No era un hombre de coincidencias. La curiosidad, fría y calculadora, se apoderó de él. No ordenó un asalto. Su método era más sutil, más perverso. «Vayan a Santa Cecilia», le dijo a El Cuchillo. «Disfruten de la fiesta, gasten un poco de dinero, conviértanse en turistas y escuchen, quiero saber de dónde salió hasta el último peso de ese milagro». 2 días después, 2 camionetas pick-up de modelo reciente, una roja y una gris, entraron lentamente en la plaza principal de Santa Cecilia. No tenían la apariencia amenazante de los vehículos del cártel. Los hombres que bajaron vestían pantalones de mezclilla, botas de trabajo y gorras de béisbol. Podrían haber sido rancheros prósperos o ingenieros de alguna constructora. Entraron a la tienda de abarrotes, compraron cervezas frías y se sentaron en una banca a observar los preparativos de la fiesta. No dijeron mucho, pero sus miradas lo recorrían todo. Eran ojos que no admiraban, sino que evaluaban. Ojos que pesaban y medían a cada persona que pasaba. Una capa de hielo invisible comenzó a formarse sobre la alegría del pueblo. La presencia de los forasteros era como una nube de tormenta en un día soleado. Mateo los vio desde el otro lado de la plaza, mientras vendía sus últimos tamales del día. Un sudor frío le empapó la camisa a pesar del calor. Reconoció el tipo de hombre al instante, la forma en que se paraban,
la manera en que sus ojos nunca dejaban de moverse, la confianza depredadora que emanaban. Eran lobos disfrazados de ovejas. El pánico se apoderó de él. Su plan de camuflarse en la normalidad se estaba desmoronando. En un pueblo tan pequeño, donde cada rostro es conocido, su intento de evitar el centro sería notado de inmediato. Estaba atrapado. Cada risa, cada cohete de prueba que lanzaban los niños sonaba ahora como un eco de su propia sentencia. La fiesta se estaba convirtiendo en la escenografía de su ejecución. Los hombres, fieles a sus órdenes, visitaron al padre Francisco. Con una amabilidad empalagosa, le ofrecieron una cooperación para la iglesia, un fajo de billetes que el sacerdote aceptó con manos temblorosas. ¿Y cómo es que les va? ¿Tan bien por acá, padrecito?, preguntó uno de ellos, sonriendo. Oímos que hubo un milagro. El padre Francisco sintió el peso de la mentira sobre sus hombros. Se aferró al secreto de confesión como un náufrago a una tabla. Así es, hijo, un alma caritativa que quiso permanecer anónima. La fe mueve montañas y a veces también los bolsillos de los hombres buenos. Cada palabra era una oración para que creyeran su historia, pero en los ojos del hombre vio que no creía en milagros, solo en deudas y traiciones. La segunda visita de los hombres fue a la tienda de abarrotes de Elena, una mujer de carácter fuerte y ojos observadores que había crecido jugando con Mateo en esos mismos callejones. Compraron más cerveza y algo de botana. Mientras Elena les daba el cambio, uno de los hombres preguntó de la manera más casual: «Oiga, señora, ¿quién es el tamalero que siempre pasa tempranito por el camino que va al Arroyo Seco? Dicen que vende los mejores de la región». A Elena se le heló la sangre. Conocía a Mateo desde que eran niños. Había notado su nerviosismo, su mirada asustada en los últimos días. La pregunta, tan específica y directa, no era casual. Era una flecha apuntando directamente al corazón de su amigo. Su lealtad, forjada en una vida de vecindad y afecto, se activó como un resorte. Más tarde ese día, cuando Mateo pasó a comprar un refresco, tratando de actuar con normalidad, Elena encontró la manera de advertirle. Mientras le entregaba las monedas del cambio, deslizó un pequeño papel doblado en su palma y le apretó la mano con fuerza, una señal de urgencia. Mateo esperó a estar solo para leerlo. La nota solo tenía 3 palabras: «Saben tu ruta». El mundo de Mateo se encogió. El miedo vago y generalizado se convirtió en una certeza aterradora y específica. No estaban buscando al azar, no estaban simplemente observando, estaban conectando los puntos. Habían trazado una línea desde la camioneta estrellada hasta su humilde triciclo de tamales. La red se estaba cerrando y él estaba justo en el centro. En ese momento, Mateo comprendió la verdadera naturaleza del monstruo que había despertado. No se enfrentaba a simples matones o bandidos impulsivos. Se enfrentaba a una organización metódica, paciente e inteligente. Eran cazadores que no se apresuraban, que disfrutaban el proceso de acorralar a su presa, de verla sudar, de quitarle toda esperanza antes de dar el golpe final. Su plan de usar la fiesta como distracción había sido un error catastrófico. En 1900, en lugar de ocultarlo, la alegría y el ruido del pueblo solo servían para amplificar su crimen, para ponerlo bajo un reflector implacable. Se dio cuenta de que no estaba en una carrera, estaba en una partida de ajedrez contra un maestro y acababan de ponerlo en jaque. El juego del gato y el ratón se volvió más siniestro. Los hombres de El Gavilán abandonaron toda pretensión de ser turistas. Ya no se sentaban en la plaza a beber cerveza. Ahora se habían convertido en sombras vigilantes. Una de sus camionetas aparecía estacionada en puntos estratégicos de la ruta de Mateo, el motor apagado. Un hombre en el asiento del copiloto mirándolo fijamente mientras pasaba. No había palabras, no había gestos, solo una mirada fría y penetrante que lo desnudaba, que le decía sin decirlo: «Sabemos quién eres, sabemos lo que hiciste, no tienes a dónde ir». Mateo sentía la presión como una mano invisible apretándole la garganta, dificultándole la respiración. Su pequeño mundo, antes definido por los límites de su ruta de tamales, ahora se había encogido al tamaño de una celda sin barrotes. Mientras tanto,
Santa Cecilia vivía en una especie de delirio colectivo, ciego a la tormenta que se formaba. La música de banda ensayaba en el kiosco. Los vendedores de dulces y juguetes comenzaban a instalar sus puestos, y el olor a pólvora de los cohetes de prueba se mezclaba con el de la comida. Esta disonancia entre la alegría del pueblo y su propio terror personal aislaba a Mateo de una manera insoportable. Se sentía como un fantasma en su propia casa, un espectador de una celebración que él mismo había financiado con su alma. Cada cohete que estallaba en el cielo era para él un disparo que se acercaba, un recordatorio del tiempo que se agotaba. La felicidad de su gente se había convertido en el tic-tac del reloj de su propia perdición. La sutileza terminó de forma abrupta una mañana. Al salir de su casa con el triciclo, la camioneta roja estaba estacionada justo en la esquina de su calle. El motor se encendió en el preciso instante en que él comenzaba a pedalear. La camioneta lo siguió, manteniendo una distancia constante de unos 50 metros durante todo su recorrido. No intentaron ocultarse. Era una demostración de poder, una declaración de control absoluto. Le estaban mostrando que conocían su santuario, su punto de partida y de llegada, que no importaba a dónde fuera, ellos estarían ahí. La persecución ya no era una sospecha, era un hecho innegable y público. Mateo sintió que la piel se le erizaba. Ya no era una presa que olfateaban, era el objetivo que habían marcado y que ahora, simplemente, se divertían acorralando antes del golpe final. La red se cerraba sobre Mateo, cada día más asfixiante. Su astucia lo había metido en el juego, pero ahora las reglas las ponía un poder implacable. Historias como esta, donde un hombre común se enfrenta a un destino extraordinario, son las que nos fascinan. Si a ti también te atrapan estas crónicas de la vida real, este es el momento de que te suscribas al canal para no perderte ningún detalle, y déjanos un comentario contándonos desde qué ciudad nos estás acompañando en esta tensa cacería. Tu apoyo nos permite seguir contando estas leyendas que, como la de Mateo, merecen ser escuchadas antes de que se pierdan en el tiempo. Para entender la brutalidad del siguiente movimiento del cártel, hay que conocer a Javier, un muchacho de 16 años, flaco, de sonrisa fácil y siempre dispuesto a ayudar. A menudo, por unas cuantas monedas, ayudaba a Mateo a limpiar las enormes ollas o a cargar el pesado triciclo. Estaba ahorrando para comprarse una bicicleta nueva y soñaba con ser mecánico. Esa tarde, Mateo le pidió un favor sencillo: llevar una bolsa con masa fresca a casa de su prima al otro lado del pueblo. «Ándale, Javi, no te tardas nada», le dijo, dándole una palmada en el hombro. Javier se fue en su vieja bicicleta, silbando una cumbia de moda, sin saber que esa tarea inocente lo llevaría directamente a las fauces del lobo. Horas después, cuando el sol comenzaba a ocultarse, la madre de Javier llegó a casa de Mateo, el rostro descompuesto por la angustia. Javier no había llegado a su destino. Nadie lo había visto. Un terror gélido, un ácido que le quemó las entrañas paralizó a Mateo. Supo en ese mismo instante lo que había pasado. La desaparición de Javier no era una coincidencia, era un mensaje, era su culpa. Había puesto a un muchacho inocente en el camino de los monstruos. La culpa lo golpeó con la fuerza de un puñetazo, dejándolo sin aire, ahogándose en una desesperación que era 1000 veces peor que el miedo por su propia vida. El juego había terminado. Ahora, el cártel había empezado a lastimar a la gente que él quería. El mensaje fue entregado esa misma noche. Javier fue arrojado desde una camioneta en movimiento en el basurero a las afueras del pueblo. Unos pepenadores lo encontraron, un bulto de dolor y sangre entre los desperdicios. Estaba vivo, pero apenas. Su cuerpo era un mapa de crueldad. Lo habían golpeado salvajemente, pero con una precisión calculada para no matarlo. Cuando pudo susurrar algo en el pequeño dispensario del pueblo, sus palabras confirmaron los peores temores de Mateo. Le habían preguntado por él, por su ruta, si alguna vez lo había visto cargar paquetes extraños, si sabía algo de un viejo pozo en su patio. El muchacho no sabía nada, y esa ignorancia fue su castigo, y paradójicamente, lo que le salvó la vida. La noticia del ataque. A Javier corrió como la pólvora por Santa Cecilia, apagando la música
y helando la alegría. La brutalidad del acto, dirigido a uno de sus hijos más jóvenes y queridos, rasgó el velo de la negación. Los turistas ya no eran bienvenidos. Eran una plaga, una amenaza visible y letal. El miedo, que hasta entonces había sido el tormento privado de Mateo, se convirtió en un terror colectivo. La fiesta, que debía ser una celebración de la vida, ahora estaba manchada con el sabor metálico de la sangre, inocente y la premonición de una tragedia mayor. El monstruo ya no estaba a las puertas del pueblo. Estaba dentro, sentado a la mesa, y había demostrado que tenía hambre. El golpe de gracia, el ultimátum final, llegó a través de Elena. Esa noche, justo antes de que ella cerrara su tienda, uno de los hombres entró. Su rostro ya no tenía la sonrisa falsa de los días anteriores. Era una máscara de fría indiferencia. Se acercó al mostrador y habló en voz baja, pero cada palabra era un martillazo. «Dile a tu amigo el tamalero», comenzó, «que el patrón, el gavilán, está muy decepcionado de la gente de por aquí, pero como es un hombre de negocios, le va a dar una última oportunidad. Tiene hasta el último día de la fiesta, hasta que truene el último cohete de la noche, para devolver lo que no es suyo, y queremos el doble». El hombre se inclinó un poco más. Su aliento olía a cerveza y amenaza. Sus ojos, vacíos de toda emoción, se clavaron en los de Elena. «Si para entonces no tenemos nuestro dinero, la fiesta va a tener un final inolvidable. El patrón quiere que la música se cambie por llantos. Vamos a quemar más que un castillo de fuegos artificiales. Dile a tu amigo que él y todo su pueblito se van a convertir en un ejemplo. Una leyenda que se contará en toda la sierra para que a nadie se le olvide quién manda aquí». La amenaza ya no era solo para Mateo. Era una sentencia de muerte para todo Santa Cecilia. Elena, pálida como un fantasma, le repitió el mensaje a Mateo en la oscuridad de su patio trasero. Cada palabra fue un clavo en el ataúd de su esperanza. Al escucharla, algo dentro de él se rompió definitivamente. Se dio cuenta de la magnitud de su error. Su intento de ser un héroe había convertido a su gente en rehenes. No podía devolver el dinero. Una parte ya se había gastado en la fiesta y la otra, los $200,000, ni de cerca cubría la demanda del doble. Huir era imposible. Su cobardía sería la sentencia de muerte para sus amigos y vecinos. Estaba acorralado, sin salida. La opción de esconderse y esperar había desaparecido. Solo quedaba un camino, el más improbable y desesperado de todos: enfrentar al diablo en su propio juego. La noche que siguió al ultimátum fue la más larga en la vida de Mateo Vargas. No durmió. Vagó por su pequeña casa como un animal enjaulado, el peso de la sentencia de muerte de todo un pueblo sobre sus hombros. La desesperación era una marea negra que amenazaba con ahogarlo. Podría ir con el padre Francisco, confesarlo todo y que el pueblo entrara en pánico. Podría intentar huir, pero sabía que la cobardía solo aceleraría la masacre. Mientras las primeras luces del alba teñían el cielo, el miedo, que había sido su compañero constante, comenzó a transmutarse. Se transformó en una rabia fría y silenciosa, una furia contra los hombres que se creían dioses, contra el destino que lo había puesto en esa encrucijada y, sobre todo, contra su propia ingenuidad. En el crisol de esa rabia, el miedo se quemó y dejó en su lugar una claridad cortante. El tamalero asustado murió en esa larga noche, y en su lugar nació un estratega desesperado. Su mirada se perdió en las colinas que abrazaban Santa Cecilia, un terreno que había recorrido desde niño. Recordó las lecciones de su abuelo, un viejo cazador que nunca usó la fuerza bruta. Para atrapar a un coyote, no peleas como un perro, piensas como él, le decía. Usa su hambre, su camino, su propia naturaleza en su contra. La idea germinó en su mente, una semilla de posibilidad en el campo estéril de la desesperanza. No podía ganarles en un enfrentamiento directo. Ellos tenían armas, hombres, experiencia en la violencia, pero él tenía algo que ellos no poseían. Conocía cada piedra, cada sombra, cada eco de esa tierra. No pelearía su guerra, los obligaría a pelear la suya. No sería una batalla de balas, sería una cacería, y por primera vez, el cazador sería él. Su mente se fijó en un lugar específico, un sitio evitado por los lugareños y carcomido por el tiempo y la superstición.
la destilería de mezcal abandonada conocida como La Llorona. El lugar era una ruina en la ladera de una colina, un laberinto de edificios de adobe, tanques de fermentación de cobre corroído y bodegas subterráneas donde el aire era espeso y frío. La gente decía que por las noches se escuchaban lamentos, el llanto de un alma en pena. Era el escenario perfecto. Para un forastero era una trampa mortal, un caos de pasadizos y maquinaria oxidada. Para Mateo, que había jugado allí de niño, era un tablero de ajedrez que conocía de memoria. El nombre del lugar le pareció una ironía poética. Pronto habría verdaderos motivos para llorar en esas colinas. El plan tomó forma con una lógica febril. Sacó la bolsa de lona del pozo. Los $200,000 que le quedaban serían la carnada. Concertaría una reunión con el Gavilán en persona, en el corazón de La Llorona, durante la última noche de la fiesta. La soberbia del jefe del cártel sería su mejor aliado. No se resistiría a la oportunidad de humillar al ladrón en persona. Y allí, en la oscuridad, el propio entorno sería su arma. Sabía que en algunas de las cubas de fermentación aún quedaban restos de mezcal viejo, un líquido espeso y altamente inflamable. Usaría las poleas y cuerdas oxidadas para crear trampas. Usaría los túneles subterráneos para moverse como un fantasma. No planeaba un tiroteo, planeaba un infierno. Necesitaba ayuda. 2 piezas clave para que su plan funcionara. Primero fue con Elena. Con el rostro endurecido por la resolución, le explicó una versión editada de su plan. Le dijo que se enfrentaría a ellos, que entregaría el dinero en La Llorona y que necesitaba que ella fuera la mensajera, que les dijera a los hombres del cártel que el tamalero aceptaba el trato, pero que solo hablaría con el jefe, a solas con sus hombres de confianza. Elena lo miró con los ojos llenos de terror. Le suplicó que no fuera, que huyeran juntos, pero al ver la determinación inquebrantable en la mirada de su amigo de la infancia, comprendió que no había nada que pudiera decir. Con lágrimas en los ojos y una lealtad que superaba su miedo, aceptó. Sería el puente hacia el enemigo. La segunda pieza era el padre Francisco. En el secreto del confesionario, Mateo finalmente lo reveló todo. El hallazgo, el robo, la mentira del benefactor, la amenaza. El sacerdote escuchó en silencio, el rostro envejeciendo 10 años con cada palabra. El horror dio paso a una comprensión sombría. Mateo no le pidió perdón, le pidió una última ayuda. «Padre», le dijo, «necesito una distracción. En la noche final de la fiesta, necesito que los fuegos artificiales sean los más grandes, los más ruidosos de la historia. Necesito que empiecen a las 10 en punto y que no paren». El ruido ensordecedor cubriría cualquier sonido de la colina, y las luces en el cielo mantendrían todos los ojos del pueblo fijos, lejos de La Llorona. El padre, viendo esta misión suicida como la única penitencia posible, asintió. El dinero del diablo financiaría la última parte del plan de salvación. Mientras Santa Cecilia se sumergía en los últimos 2 días de fiesta, Mateo se convirtió en un fantasma en La Llorona. Durante el día se escondía. Por la noche trabajaba. Con una barra de metal forzó las válvulas de las viejas cubas de cobre, dejando que un hilo de mezcal añejo, potente como un veneno, se derramara y fluyera por canales que él mismo cavó en el suelo de tierra, creando un mapa de líquido inflamable. Manipuló cuerdas y poleas, equilibrando precariamente pesadas piezas de maquinaria sobre las vigas. Exploró de nuevo cada rincón de las bodegas subterráneas, memorizando las rutas de escape, los escondites, los lugares donde el eco podía engañar a un perseguidor. No estaba preparando tamales con su precisión habitual. Estaba aderezando una tumba con el mismo cuidado metódico. Llegó la tarde del último día de la fiesta. El aire en Santa Cecilia vibraba con una energía eléctrica, la anticipación de la gran noche. Desde su puesto de observación en La Llorona, Mateo veía el pueblo como una maqueta colorida. Elena le había confirmado la respuesta a través de una señal convenida, una maceta de geranios rojos en su ventana. El gavilán había aceptado. La cita era a las 10. Mateo estaba sentado junto a la bolsa de lona, el cebo. Una calma extraña se había apoderado de él. Miró sus manos, callosas y manchadas de tierra, las manos de un tamalero. Esta noche
serían las manos de un verdugo. El sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de un rojo sangriento. La hora del enfrentamiento se acercaba. Exactamente a las 10 de la noche, como un pacto sellado con los cielos, el primer cohete estalló sobre Santa Cecilia, una flor de luz dorada que arrancó un grito de júbilo del pueblo. En ese mismo instante, en la oscuridad de la colina, 3 pares de faros cortaron la negrura, ascendiendo por el camino de tierra hacia La Llorona. Las camionetas, símbolos del poder que ahogaba la región, se detuvieron en un semicírculo, sus luces altas bañando la fachada en ruinas de la destilería en una luz fantasmal. La puerta de la camioneta del centro se abrió y de ella descendió un hombre. Era el Gavilán, flanqueado por el Cuchillo y 6 de sus sicarios más leales. Se movían con la arrogancia de quienes se saben dueños del mundo, listos para cobrar su deuda y impartir una lección inolvidable. ¡Tamalero! La voz de El Gavilán resonó, cortante y llena de desprecio. Ya estuvo bueno de juegos. Sal a pagar lo que debes o quemaremos este basurero contigo adentro. Desde las profundidades del edificio principal, una voz tranquila, la de Mateo, le respondió, el eco dándole una cualidad extraña. El dinero está aquí, pero una fortuna así solo se le entrega en la mano al verdadero patrón. Entren usted y sus hombres de confianza, solos. La audacia del reto pareció divertir a El Gavilán. Una sonrisa torcida se dibujó en su rostro. Era una cuestión de honor, de demostrarle a ese insecto quién mandaba. Le hizo una seña a 4 de sus hombres para que rodearan el perímetro, y con el Cuchillo y otros 2 sicarios pisándole los talones, cruzó el umbral de La Llorona. El interior olía a moho, a tierra húmeda y al aroma penetrante y dulzón del mezcal viejo. En el centro de la vasta sala de fermentación, iluminada por un único rayo de luna que se colaba por un agujero en el techo, estaba la bolsa de lona, la carnada. Mientras los 4 hombres avanzaban con las armas en alto, sus ojos fijos en el dinero, un sonido agudo y metálico los sobresaltó. Mateo, oculto en las vigas del techo, había cortado una soga. Un engranaje de hierro oxidado del tamaño de una llanta de tractor se desplomó desde lo alto, no sobre ellos, sino justo en la entrada, bloqueando el único camino de salida con toneladas de metal. El sonido de la trampa al cerrarse fue el verdadero inicio del enfrentamiento. ¡Maldito!, rugió el Gavilán, mientras sus hombres, reaccionando por instinto, vaciaban sus cargadores hacia las sombras del techo. Las balas zumbaban y rebotaban en los gigantescos tanques de cobre, creando una sinfonía de caos metálico. Pero Mateo ya no estaba allí. Se había deslizado por una abertura hacia la red de bodegas subterráneas, un segundo después de cortar la cuerda. Afuera, el festival alcanzaba su apogeo. La lluvia de fuegos artificiales creaba un estruendo constante y ráfagas de luz estroboscópica que se filtraban por las grietas de los muros, desorientando a los sicarios y enmascarando por completo los sonidos de los movimientos de Mateo. La fiesta del pueblo se había convertido en la banda sonora de su venganza. Ahora estaban en su mundo. En la oscuridad de los túneles, Mateo era el fantasma que las leyendas decían que habitaba el lugar. Los hombres de El Gavilán avanzaban a tientas, sus potentes linternas cortando la negrura, pero solo lograban crear sombras danzantes y aterradoras. Mateo, descalzo para no hacer ruido, se movía por pasadizos que solo él conocía. Golpeaba un tanque vacío en un extremo del complejo para atraerlos en una dirección, mientras él circulaba por otro túnel para aparecer a sus espaldas. Su arrogancia se fue erosionando, reemplazada por la frustración y luego por un miedo primario. El cazador se estaba dando cuenta de que él era la presa y que La Llorona, la destilería embrujada, estaba viva y de parte del tamalero. El Cuchillo, el más sanguinario de todos, creyó haberlo acorralado. Vio una silueta al final de una de las bodegas de añejamiento y junto con otros sicarios se lanzó al ataque, pero al llegar solo encontraron el poncho de Mateo colgado de un viejo barril. Era una trampa. Desde una pequeña rejilla de ventilación en el techo, Mateo dejó caer una botella de vidrio llena de aceite y con un trapo encendido en la boca. La improvisada bomba Molotov se estrelló en el suelo.
justo en el canal de mezcal que había preparado. Una línea de fuego azul, como una serpiente espectral, cobró vida y se deslizó por el suelo de tierra, corriendo por los túneles y saliendo a la sala principal, cortando cualquier ruta de escape para los dos sicarios. El pánico se desató. El fuego encontró el charco principal de mezcal en el suelo de la sala de fermentación y las llamas se elevaron hasta el techo en un instante. El gavilán y su último hombre se vieron atrapados entre el muro de fuego que crecía y la entrada bloqueada. El calor era sofocante, el humo espeso y negro les llenaba los pulmones. Sus gritos de rabia se convirtieron en toses desesperadas y alaridos de terror. Afuera, los otros sicarios golpeaban inútilmente la barrera de metal, impotentes, escuchando a su jefe ser consumido por el infierno que el tamalero había desatado. La balacera había terminado. Ahora era una cremación. En medio del caos, en una pasarela de metal al otro lado de la sala, apareció una silueta recortada contra las llamas danzantes. Era Mateo. Por un instante, sus ojos se encontraron con los del gavilán a través del aire ondulante por el calor. No hubo discursos, no hubo palabras finales. Fue un momento de pura y cruda inversión de poder. El todopoderoso jefe del cártel, reducido a una figura patética, ahogándose en el humo, y el humilde vendedor de tamales, convertido en el ángel del apocalipsis. En un último acto de desafío, el gavilán levantó su pistola de oro para disparar, una última ofensa contra el hombre que lo había vencido. Pero el destino de el gavilán ya estaba sellado. Mateo, con la fuerza que le daba la adrenalina, empujó una larga viga de hierro que había dejado balanceándose precariamente. La viga se columpió como un péndulo de demolición y golpeó con una fuerza descomunal uno de los tanques de fermentación más grandes y antiguos. El cobre, debilitado por décadas de óxido y abandono, se abolló y se rasgó. Hubo una fracción de segundo de un silencio antinatural, un siseo agudo, mientras los vapores de alcohol concentrados en el interior del tanque, sobrecalentados por el infierno circundante, entraban en contacto con el oxígeno. La Llorona explotó. La detonación fue cataclísmica, una bola de fuego que ascendió hacia el cielo nocturno, eclipsando por un instante todo el espectáculo de fuegos artificiales del pueblo. El techo de la destilería se desintegró. La onda expansiva barrió la ladera de la colina, arrancando árboles y lanzando por los aires a los sicarios que esperaban afuera. Toda la estructura del edificio principal colapsó sobre sí misma, convirtiéndose en una pira funeraria rugiente, una tumba de fuego para el gavilán y sus hombres. El poder de los halcones de la sierra se había extinguido en un instante, consumido por el fuego que un simple tamalero había encendido, mientras la explosión sacudía la tierra y el caos reinaba entre los supervivientes aturdidos. Mateo ya estaba lejos. Su ruta de escape estaba planeada con la misma meticulosidad que la trampa. Se deslizó por una sección derrumbada del muro de una bodega en la parte trasera de la colina, un punto ciego que solo él conocía. Cubierto de hollín, sudor y el olor a muerte y a mezcal quemado, corrió hacia la oscuridad de los campos de agave que se extendían más allá. No miró atrás. El fuego que iluminaba su huida era la prueba de que había ganado. Había sobrevivido, se había liberado a sí mismo y a su pueblo, pero en el proceso se había convertido en un fantasma, disolviéndose en la noche y en la tierra que tan bien conocía. El infierno en La Llorona ardió durante todas las noche, una antorcha gigantesca y anaranjada que pintaba el cielo, y era visible desde todos los pueblos del valle. Los pocos sicarios que sobrevivieron a la explosión, aturdidos, quemados y sin líder, no esperaron a ver el amanecer. El miedo a las autoridades era una cosa, pero el terror a lo que acababan de presenciar era mucho mayor. Habían visto a su invencible patrón y a sus hombres más duros ser devorados por una trampa perfecta, orquestada por un simple vendedor de tamales. La mística de los halcones se había hecho cenizas. Se dispersaron en la oscuridad, cada uno por su lado, llevando consigo la historia de una derrota tan absoluta que parecía sobrenatural. El reinado de El Gavilán había terminado, no con una guerra, sino con un acto de brujería. En Santa Cecilia
La magnitud de la explosión fue interpretada como el clímax glorioso de los fuegos artificiales. La gente aplaudió y celebró, brindando por la fiesta más espectacular de su historia, completamente ajenos a la batalla que se había librado en la colina. Solo 2 personas miraban la columna de humo con el corazón en un puño: el padre Francisco, desde el atrio de la iglesia, y Elena, desde la ventana de su tienda. Ambos rezaron en silencio, no a Dios ni a los santos, sino por el alma de Mateo Vargas. Cuando la policía y los bomberos finalmente llegaron al lugar a la mañana siguiente, la historia oficial se escribió sola: un trágico accidente, probablemente causado por vagabundos que intentaron destilar alcohol ilegal, lo que provocó la ignición de viejos vapores. El caso se cerró por falta de pruebas. Los investigadores, al remover los escombros carbonizados, encontraron restos humanos y armas automáticas, lo que añadió un matiz de misterio al informe oficial, pero nada que apuntara a una conclusión clara. Del famoso maletín, de los $200.000 que habían sido el cebo, no quedó absolutamente nada. Ni un solo billete, ni siquiera un trozo de metal quemado. El dinero, nacido del crimen, había sido el catalizador de la violencia, la financiación del milagro y finalmente el combustible para la pira funeraria de sus propios dueños. Fue consumido por completo en el fuego purificador, volviendo al reino de la nada de donde vino. Su existencia se evaporó, convirtiéndose en el secreto final, en el corazón de una leyenda que nadie podría probar jamás. Mientras su pasado se convertía en cenizas, Mateo caminaba. Se movía por la sierra con la determinación de un fantasma, siguiendo veredas que no aparecían en ningún mapa. El dolor de sus músculos, las quemaduras en sus brazos y el agotamiento eran un ruido de fondo ante el zumbido de su supervivencia. No se permitía pensar, no se permitía sentir, pensar en su casa, en el olor de su cocina, en el rechinido de su triciclo. Era un lujo que no podía permitirse. Cada recuerdo era un ancla que amenazaba con detenerlo, con hacerlo caer de rodillas y llorar. Siguió caminando, poniendo un pie delante del otro, adentrándose cada vez más en territorio desconocido, huyendo del hombre que había sido. El amanecer lo encontró en la cima de una montaña, contemplando un valle que nunca antes había visto. El aire era limpio y fresco. Había ganado. Santa Cecilia estaba a salvo. Los halcones estaban rotos. La promesa a su esposa estaba cumplida. Pero al mirar sus manos vacías, sintió el precio de esa victoria con una claridad brutal. Lo había perdido todo: su nombre, su hogar, su comunidad, su identidad. El hombre conocido como Mateo Vargas había muerto en la explosión de La Llorona junto con sus enemigos. El que había sobrevivido era un extraño, un nadie. Ganó la guerra por su mundo, pero el botín fue el exilio perpetuo de ese mismo mundo. La suya fue una victoria con el sabor amargo de la ceniza y la soledad. Sabía que el regreso era imposible. Siempre existiría el riesgo de que los restos del cártel buscaran venganza o de que alguna nueva investigación policial hiciera las preguntas correctas. Pero la razón más profunda era otra. Ya no podría vivir allí. No podría mirar al padre Francisco o a Elena a los ojos sin compartir el peso de su secreto sangriento. No podría escuchar las historias sobre el milagro sin sentir la náusea de su propia mentira. Para que Santa Cecilia viviera en paz, Mateo Vargas tenía que desaparecer para siempre. Su supervivencia, y la de su leyenda, dependía de su completa aniquilación. El héroe que salvó su tierra estaba condenado a no volver a pisarla nunca más. Los años pasaron, y con ellos la memoria del miedo se fue desvaneciendo, reemplazada por la leyenda de la prosperidad. Santa Cecilia de la Sierra floreció de una manera que nadie habría creído posible. La fama de su fiesta patronal, la del Gran Milagro, se extendió por todo el estado de Oaxaca y más allá. Cada octubre, el pueblo se llenaba de peregrinos y turistas, el comercio prosperaba y la música sonaba más fuerte que nunca. Las calles polvorientas fueron adoquinadas, las fachadas de las casas se pintaron de colores vibrantes y los jóvenes, que antes huían al norte, comenzaron a regresar para abrir pequeños negocios. El pueblo se levantó sobre los cimientos de un sacrificio anónimo,
una prosperidad regada con la sangre y el fuego de una noche olvidada. El padre Francisco y Elena envejecieron, convertidos en los guardianes silenciosos de la verdad. Nunca volvieron a pronunciar el nombre de Mateo en voz alta, pero su ausencia era una presencia constante entre ellos. Juntos, se aseguraron de que la pequeña casa del tamalero al final de la calle se mantuviera siempre limpia y cuidada, con geranios frescos en la ventana. Para los extraños, era simplemente la casa de un hombre que, según se decía, se había ido a buscar fortuna a la capital. Para ellos, era un santuario. Su secreto compartido era un vínculo forjado en el terror, la lealtad y un profundo y doloroso orgullo. Eran los únicos que sabían que el santo patrón del pueblo no estaba en el altar, sino en el exilio. Muy lejos de allí, en una ciudad portuaria donde el aire es salado y pesado, un hombre de hombros caídos y mirada perdida lavaba platos en la cocina de un restaurante ruidoso. Sus compañeros lo llamaban José. Era un trabajador incansable y un hombre de pocas palabras. Nadie conocía su historia, ni el origen de la tristeza que a veces nublaba sus ojos. Cada mes, sin falta, acudía a una oficina de correos y enviaba un pequeño giro postal anónimo a la parroquia de Santa Cecilia. Era su única conexión, su penitencia, silenciosa. Había cumplido su promesa, le había comprado un futuro a su gente. El precio fue su propia vida, su propia identidad, condenado a vivir como un fantasma entre extraños, mientras su pueblo celebraba la vida que él les había regalado. En Santa Cecilia coexisten dos historias. La primera es la oficial, la que se cuenta en los folletos turísticos, la de un benefactor anónimo y piadoso que, en un acto de fe, donó una fortuna para salvar las tradiciones. Es una historia limpia, inspiradora y fácil de digerir. La segunda historia, la verdadera, solo se cuenta en susurros cuando cae la noche y los abuelos se reúnen con los nietos en la plaza. Esta historia no es para los de afuera. Es un tesoro local, una narración sagrada que habla de un hombre común empujado a circunstancias extraordinarias. Un hombre que se atrevió a robarle al diablo para hacerle un regalo a Dios. En estos cuentos nocturnos, Mateo Vargas ya no es un ladrón, es el tamalero santo. Lo describen no como un hombre asustado, sino como un héroe astuto, elegido por el propio San Judas Tadeo para ser su instrumento en la tierra. Los niños escuchan con los ojos muy abiertos cómo el humilde vendedor de tamales engañó a los hombres más malos de la sierra, cómo usó su inteligencia y su conocimiento del terreno para desatar un fuego justiciero. Se convirtió en un símbolo, la prueba de que hasta el hombre más sencillo tiene el poder de enfrentarse a la oscuridad y vencerla. Su historia se convirtió en una lección de coraje y fe, un pilar de la identidad del nuevo Santa Cecilia, y así la crónica de Mateo Vargas se desvaneció de los registros de la vida real para inscribirse en las páginas inmortales del mito. Su leyenda se unió a las de la sierra, contada con la misma reverencia que los cuentos de nahuales y almas en pena. Dicen los que saben escuchar que, en la última noche de la fiesta, por encima del estruendo de los cohetes, aún se puede sentir una vibración sorda en la tierra, el eco lejano de la explosión que liberó al pueblo. Y algunos juran haber visto, en las carreteras más solitarias y altas horas de la madrugada, la silueta etérea de un hombre en un triciclo, un espíritu guardián que sigue velando en silencio por el hogar que salvó y al que nunca pudo volver.